Buenos días. Este trabajo es para la materia estática y resistencia de los materiales. Esta es la fase 5, presentación del diseño. Este trabajo está elaborado por José Ricardo Araujo Pérez, Diany Caterine Guzmán, Hermis Steven Cubides, Elkin Rafael Araujo. Presentado a la tutora María Angélica González. Nuestro grupo es el 142 del periodo 1604 del 2020. Fase 2. Realización del diseño y evaluación de todas las cargas externas que debe soportar la estructura asignada. Nuestras especificaciones para trabajar son: vamos a trabajar con una cubierta o una cercha tipo home. El área a cubrir es 6 metros de frente por 18 de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí y una pendiente de 30 grados. Las cerchas estarán construidas de perfil de acero estructural A36 y se utilizará ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 4.8. Las especificaciones tanto del perfil estructural como del ángulo los podemos encontrar en el apéndice B y el apéndice C. Los datos para la realización del diseño: frente 6 metros, fondo 18 metros, separación de la cercha entre sí 3 metros, pendientes 30 grados, perfil de acero estructural A36, ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 4.8, el cual tiene una masa de 4.6 kilogramos por metro. Como utilizaremos ángulo de piernas iguales, en este caso significa que son 2, entonces vamos a tener una masa de 9.2 kilogramos por metro. El largo de la cuerda inferior es de 6 metros. Para obtener el largo de la cuerda superior, multiplicamos la cuerda inferior entre el ángulo, que en este caso son 30 metros, y nos da que el largo de la cuerda o la longitud de la cuerda superior es de 6.928 metros. Para determinar el número de cerchas, el largo, que es 18 metros, dividido entre la separación entre sí, que son 3 metros, y a eso le sumamos 1 y nos da igual a 7 cerchas. El área de influencia de cada cercha son 3 metros por el largo de la cuerda superior, que es 6.928 metros, y nos da un total de un área de influencia de cada cercha de 20.784 metros cuadrados para cada cercha. Nombramos los nodos, en este caso nodo A, nodo B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, con un ángulo de 30 grados. La distancia entre los nodos de la cuerda inferior es de 1 metro. Aquí tenemos ya la distancia de los elementos, ¿sí? Pero vamos a explicar cómo la obtenemos. Entonces, para obtener la distancia de los elementos vamos a utilizar trigonometría básica. En este caso vamos a obtener la distancia que hay entre D y J. Entonces la distancia que hay entre D y J es igual a la distancia que hay entre AJ por la tangente del ángulo, y eso nos va a dar la distancia entre D y J. Si reemplazamos una fórmula, ya sabemos que AJ es igual a 3 metros, el ángulo sabemos que es 30 grados, entonces 3 metros por la tangente de 30 grados es igual a 1.73 metros. Ahora vamos a obtener la distancia que hay entre A a B. Igual usamos trigonometría básica. Entonces nos dice que la distancia que hay entre AD es igual al largo de la cuerda inferior entre 2 entre el coseno del ángulo. En este caso, la cuerda inferior tiene 6 metros, partida 2 serían 3 metros, entre el coseno del ángulo, que es 30 grados, y nos daría que la distancia AD es igual a 3.46 metros. La longitud de los demás elementos que necesitamos obtener. En este caso, hacemos la observación que esta figura es simétrica. Eso quiere decir que de la mitad hacia la izquierda es igual de la mitad hacia la derecha. Solamente vamos a obtener las distancias de la mitad de la figura y eso. Y así sucesivamente obtendremos la distancia de la otra mitad. Entonces vamos a obtener la distancia del elemento BK, que es igual al elemento FI. Y para obtener la distancia tenemos esta fórmula: raíz cuadrada de la distancia entre LK elevado a la 2 más
la distancia que hay entre BL elevada a la 2. Reemplazamos los datos y nos da que la distancia BK es igual a 1.155 metros. Así también vamos a obtener la distancia que hay entre los elementos BC y F. Y aquí tenemos la fórmula, que es la distancia entre LK sobre el coseno del ángulo. Reemplazamos los datos y nos da que la distancia entre BC y EF es igual a 1.155 metros. Vamos a obtener la distancia que hay entre los elementos CJ y EJ. Para esto tenemos esta fórmula. Raíz cuadrada de la distancia entre KJ elevada a la 2 más la distancia que hay entre CK elevada a la 2. Reemplazamos los datos y nos da que la distancia entre CJ y EJ es igual a 1.527 metros. Ahora vamos a obtener las cargas muertas o las cargas que eso va a soportar la estructura. Empecemos por las cargas muertas. Peso de la cercha. La cercha está construida en ángulo de piernas iguales, L64 por 64 por 4.8, este que tenemos aquí, que igual el que tiene una masa de 4.6 kilogramos por metro, se multiplica por 2 al usar ángulos dobles, y tenemos que nuestra cercha va a tener una masa de 9.2 kilogramos por metro. Como el largo o la longitud de todos los elementos, o la suma de todos los elementos que está compuesta la cercha nos da 23.488 metros, lo multiplicamos por 9.2 y nos da un peso de la cercha de 216.1 kilogramos. El peso de las láminas de Ternit. Tenemos que cada cercha va a tener un área de influencia de 3 metros. Entonces multiplicamos la cuerda superior por 3 metros y nos da que el área total de influencia de la cercha es de 20.784 metros cuadrados. Ahora vamos a ver las especificaciones de la lámina de Ternit número 5, que tiene una longitud útil de 1.38, un ancho útil de 0.87 y un peso de 15.92. Entonces tenemos que 1.38 por 0.87 nos da una utilidad de 1.20 metros cuadrados. Dividimos el área de influencia de cada cercha, que es 20.784 metros cuadrados, entre 1.20 metros cuadrados, que es la utilidad de la lámina de Ternit, y nos da que necesitamos 17.32 cerchas. Esas 17.32 cerchas las multiplicamos por 15.92 y nos da 275.73 kilogramos el peso de las láminas de Ternit. Para sujetar las láminas de Ternit vamos a utilizar correas construidas en celosía con varilla de acero con una densidad de 5 kilogramos por metro cuadrado. Para saber cuántas correas necesitamos, tenemos que el número de tejas más 1 es igual al número de correas por cada pendiente. En este caso son 4 correas por cada pendiente. Como son 2 pendientes, son 8 correas. 8 correas por 3 metros, que es el área de influencia de cada cercha, nos da 24 metros de correa. 24 metros de correa por su densidad, que es, o su masa, que es 5 kilogramos por metro, nos da igual a 120 kilogramos. Ahora vamos a sacar las cargas de viento. Aquí tenemos la fórmula ya para las cargas de viento, donde CB es igual a la carga de viento, PD es la presión dinámica del viento, PA es 1 medio por kilogramo por metro cúbico, que es la densidad del aire, B es igual a la velocidad del viento, en este caso vamos a utilizar 5 metros por segundo, y AC es el área de influencia. Reemplazamos los datos en la fórmula y nos dice que las cargas de viento es igual a 311.76 newtons. Ahora vamos a sacar las cargas vivas. Aquí tenemos la fórmula de las cargas vivas, que es igual al peso promedio de una persona por el área de influencia por la gravedad. Reemplazamos los datos, especificando que en Colombia el peso promedio de una persona es 70 kilogramos por metro. Y la gravedad es universal, que es 9.81 metros por segundo cuadrado. Reemplazamos los datos en la fórmula y nos da que las cargas de viento es igual a 14.272.4 kilonewtons. Ahora vamos a ver las cargas totales, donde vamos a sumar las cargas muertas más las cargas vivas. Entonces,
Hay que tener en cuenta que todas las cargas deben estar en newtons. Entonces pasamos el peso de cada elemento, lo multiplicamos por la gravedad para que nos quede en newtons. El peso de las cerchas multiplicado por la gravedad nos queda en newtons. 2119.9 newtons. El peso de las correas multiplicado por la gravedad nos queda en newtons. 1177.2 newtons. El peso de las láminas de Eternit multiplicado por la gravedad nos da newtons. 2704.9 newtons. Las cargas de viento ya la obtuvimos en newton, 311.76, más las cargas vivas, que la teníamos en newton, que es 14.272.4. La suma de todo nos da 20.586.16 newtons. Al pasarlas a kilonewtons nos da 20.586 kilonewtons. Y lo hacemos, para reducirlo, lo aproximamos a 20.6 kilonewtons. Ahora hacemos la distribución del peso en cada uno de los nodos, especificando que los nodos laterales o los nodos externos van a soportar apenas la mitad del peso de cada de los nodos internos. En este caso, 20.6 kilonewtons lo dividimos entre 6, nos da 3.5 kilonewtons en los nodos internos y en los nodos laterales o externos 1.75. Procedemos al cálculo de las fuerzas internas por el método de los nodos. Calculamos las fuerzas internas de un lado, ya que la armadura es simétrica y las fuerzas son semejantes en ambos lados. Los valores internos serán iguales. Empezamos con el nodo A. Aquí tenemos nuestro diagrama de fuerzas. Sacamos las fuerzas en Y y sacamos las fuerzas en X. ¿Sí? En este caso las fuerzas en Y, 10.5 que está positivo, menos 1.75 que está negativo, más, porque está positivo, AB por el seno del ángulo y igualamos a 0. Despejamos AB y tenemos que AB es igual a 17.5 kilonewtons en compresión. Sacamos las fuerzas en X. En este caso que es AL, que está positivo, más AB por el coseno del ángulo, igualamos a 0, despejamos a L, que es el que necesitamos, y nos da que AL es igual a 15.15 kilonewtons en tensión, porque está positivo. Desarrollamos el nodo L, sacamos las fuerzas en X, las fuerzas en Y. Las fuerzas en X tenemos LK menos AL, despejamos LK y nos queda que LK es igual a 15.15 kilonewtons en tensión, y las fuerzas en Y tenemos que el nodo LB o BL es un elemento de amarre. Sacamos las fuerzas en el nodo E. Fuerzas en X, fuerzas en Y. Las fuerzas en X, BC por coseno del ángulo, más BK por coseno del ángulo, menos AB o BA por coseno del ángulo. Despejamos y nos quedan dos incógnitas. Sacamos las fuerzas en Y y tenemos BC por el seno del ángulo, BK por el seno del ángulo, menos 3.5, que es esta fuerza, menos AB o BA por el seno del ángulo. Igualamos a 0, despejamos las dos incógnitas. Por un método de eliminación por dos incógnitas sacamos que BC es menos 14 kilonewtons en compresión y BK es menos 3.5 kilonewtons en compresión. Despejamos el nodo K, sacamos las fuerzas en X y las fuerzas en Y, hacemos las operaciones, despejamos y tenemos que KJ es igual a 12.12 kilonewtons en tensión y que KC es igual a 1.5 kilonewtons en tensión. Sacamos el nódulo C, sacamos sus fuerzas en X, sus fuerzas en Y de ahí obtenemos que CD es igual a menos 10.5 kilonewtons en compresión y CJ es igual a menos 4.63 kilonewtons
D, sacamos las fuerzas en X, las fuerzas en Y, tenemos una igualdad, acá con las fuerzas en Y despejamos y decimos que DE es igual a 10.5 kN en comprensión y que DJ es igual a 7.7 kN en tensión. Aquí tenemos todos los resultados de las fuerzas internas de todos los nodos. Aquí están los nodos gemelos, las fuerzas y si es en tensión o en comprensión. Ahora calculamos un tramo de la estructura para confirmar las fuerzas en un elemento. En este caso sumamos todos los momentos en B para determinar la fuerza en LK y así poder confirmar que sea la misma fuerza que obtuvimos por el método de los nodos. Hacemos todas las operaciones y vamos a trabajar con las fuerzas en LK. Hacemos todas las operaciones, despejamos y tenemos que LK es igual a 15.15 kN en tensión. Nos podemos devolver un momentico hasta donde obtuvimos LK y poder confirmar. Aquí tenemos que LK nos dio 15.15 kN en tensión por el método de los nodos y aquí lo tenemos por el método de las sesiones. Entonces podemos decir que estamos bien. En la fase 4 vamos a calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras asignadas y los que las vamos a clasificar como tracción o convección. Vamos a presentar los valores en una tabla de resumen. Vamos a calcular los factores de seguridad para cada una de las barras. Los elementos en tracción los vamos a trabajar bajo esfuerzo. Los elementos en compresión los vamos a trabajar bajo carga crítica o columnas de Euler. El factor de seguridad que esté por debajo de 3 debemos rediseñar o redimensionar el elemento. Ya sabemos que estamos trabajando con perfil estructural de acero A36 y con ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 4.8. Aquí tenemos las características del perfil con el que vamos a trabajar y aquí tenemos las fuerzas internas de cada elemento y vamos a trabajar ahora a sacar los esfuerzos. Entonces, para encontrar los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura se utilizará esta fórmula, que es igual a fuerza ejercida sobre la barra sobre o entre el área donde se aplica la fuerza si obtenemos el esfuerzo normal. Para determinar el área de influencia de la fuerza, tenemos de que nos devolvemos aquí tenemos L64 64 4.8 tiene un área de 591 milímetros. Entonces 591 milímetros lo multiplicamos por 2 porque tenemos ángulo de piernas iguales, nos da 1182 milímetros y lo convertimos a notación científica y nos da 0.0800118 metros cuadrados al pasarlos a metros cuadrados. Vamos a trabajar con metros cuadrados y aquí tenemos la fórmula donde reemplazamos. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a reemplazar en la fórmula la fuerza ejercida sobre cada barra sobre el área. Entonces vamos a empezar que con la primera, con los nodos gemelos A, B y F. Entonces, la fuerza ejercida sobre cada barra, menos 17.5, sobre el área, 0.001182 metros cuadrados. Eso nos da menos 14.805.4 kilopascales sobre 1000 para pasarlos a megapascales. Y nos da que el esfuerzo normal para esa barra es menos 14.85 megapascales. Entonces, esta fórmula que tenemos aquí, la vamos a repetir para cada uno de los elementos. Y así vamos a obtener los esfuerzos normales en megapascales. Ahora, ya obtuvimos los esfuerzos normales, ahora vamos a obtener el factor de seguridad. Vamos a trabajar con el factor de seguridad en tensión. Por eso tenemos aquí el apéndice C y el apéndice B. El apéndice B, aquí están sus características y el apéndice C para el ángulo de piernas iguales, aquí tenemos sus características. Entonces, el factor de seguridad en tensión, vamos a trabajarlo con esta fuerza.
que es resistencia a la afluencia sobre el esfuerzo admisible. Entonces, vamos a trabajar con la resistencia última. En este caso, la resistencia última tenemos 400 megapascales para el acero estructural y la resistencia a la cedencia es de 250 megapascales. En el caso de determinar el factor de seguridad tendremos en cuenta la resistencia a la cedencia. Vamos a trabajar con resistencia a la cedencia 250 megapascales. Entonces, aquí tenemos resistencia a la cedencia en el acero estructural A36 250 megapascales. Entonces, con eso vamos a trabajar. Y entonces tenemos aquí lo siguiente. Desarrollamos la fuerza. La fórmula que tenemos, la fórmula es que resistencia a la cedencia sobre el esfuerzo admisible nos va a dar el factor de seguridad. Aquí tenemos los esfuerzos admisibles ya de los elementos en tensión y lo que hacemos es que dividimos o reemplazamos el esfuerzo admisible de cada elemento aquí y sacamos el factor de seguridad. En el caso para los elementos AL y HG que tienen un esfuerzo admisible de 12.821, pues dividimos 250 megapascales entre 12.821 y nos da un factor de seguridad de 19.50. Y así lo repetimos sucesivamente para cada elemento. Ahora vamos con el factor de seguridad en compresión. Ya sabemos, pero que se analizarán bajo cargas críticas. Aquí tenemos la fórmula de cargas críticas, donde, bueno, cargas críticas es el módulo de elasticidad, el momento de inercia del área y la longitud del elemento. En este caso nos hace falta determinar el momento de inercia del área, porque los otros puntos ya lo tenemos. Entonces vamos a desarrollar el momento de inercia del área. Esta es la fórmula que tenemos para determinar el momento de inercia del área y vamos a trabajar con el momento de inercia menor, ¿sí? En este caso, como tenemos dos piezas, pues simplemente lo que vamos a hacer es sumar las fórmulas. Entonces sumamos las fórmulas para X, desarrollamos en X y desarrollamos en Y. Y tenemos, al desarrollar las fórmulas de los momentos de inercia, vamos a obtener que el momento de inercia está en el eje X, es el momento de inercia mejor, que es 0.47 por 10 a la menos 6 por menos 4. Con este momento de inercia vamos a trabajar. Como ya tenemos el momento de inercia, vamos a desarrollar la fórmula de cargas críticas. Aquí tenemos la fórmula de cargas críticas, que es pi elevado a la 2 por el módulo de elasticidad por el momento de inercia sobre la longitud elevada al cuadrado. Reemplazamos los datos en la fórmula y nos da como resultado cargas críticas para cada uno de los elementos. En este caso, miren que como la constante es la longitud elevada al cuadrado y tenemos que todos los elementos tienen la misma longitud excepto este, entonces simplemente pues hacemos dos funciones. En este caso, en esta función simplemente reemplazamos en la longitud y así obtenemos las cargas críticas, que aquí están los resultados. Como es la longitud para todos, pues da la misma carga crítica para todos, excepto para esto donde cambia la longitud. Y continuamos. Ahora desarrollamos la fórmula para el factor de seguridad. La fórmula para el factor de seguridad dice que es las cargas críticas sobre el esfuerzo o la fuerza admisible. En este caso vamos a trabajar con la fuerza que ejerce cada barra. Entonces, como ya tenemos las cargas críticas aquí, simplemente vamos a desarrollar la operación. Ponemos cargas críticas, abajo la fuerza, carga crítica para AB y FG, la fuerza en esos elementos y nos da un factor de seguridad de 39.74. Reemplazamos la carga crítica y la fuerza de acuerdo a cada elemento y así obtendremos su factor de seguridad. Aquí tenemos la tabla de resultados para los esfuerzos normales. Tenemos la tabla de resultados para los elementos, factor de seguridad para los elementos en tensión, elementos en tensión.
y tenemos el factor de seguridad para los elementos en compresión. En este caso, como ninguno de los factores de seguridad nos da por debajo de 3, excepto el elemento de amarre, en este caso no, digamos que lo tenemos acá, pero no es necesario hacerlo, entonces digamos que nuestro diseño está aprobado por los factores de seguridad. Aquí tenemos las bibliografías. Muchas gracias.